Matecito de coca. Buenas a todos, todos y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca. Como siempre, agradecemos a nuestra casa, la Radio Causa Coca. Y bueno, ahora estamos yo, Kiara San Pablo y Cristian Velasco. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kiara? Un gusto saludarte y a través tuyo a todos los compañeros y compañeras que están escuchando la radio Causachun Coca desde sus casas, desde su chaco, en las carreteras, en la calle y en todo el país. Así es, como siempre saludamos a todos, también los que nos escuchan fuera de Bolivia. Bueno, hoy tenemos un matecito de coca navideño, pero al mismo tiempo triste. Rodrigo Paz nos ha jodido la Navidad, nos ha arruinado. Algunos decían el duende que se robó la Navidad. Yo no le llamaría duende porque los duendes son ayudantes de Papá Noel. Yo le llamaría ni siquiera Grinches, porque el Grinch sabemos que tiene un mensaje antimaterialista, anticapitalista. Rodrigo Paz es solamente un desgraciado y un pelotudo que nos ha jodido la Navidad a los bolivianos y a las bolivianas. Bueno, lanzó su decreto supremo este pelotudo para hacer un montón de medidas que vamos a analizar hoy, con el que el pueblo está en contra. Tenemos un montón de manifestaciones en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Pando, en Beni, en Potosí, en Oruro, en todos los departamentos, de todos los sectores, cantidad de sindicatos, de organizaciones. No solamente hablamos de organizaciones campesinas, sino de sindicatos de empresas, incluso de las empresas de Doria Medina, que creo que se llaman Bolivian Foods, si no me equivoco, de Burger King y Subway, se han pronunciado en contra. Un montón de sindicatos de empresas grandes, todo el mundo, bueno, la mayoría de bolivianos y bolivianas estamos en contra de esto, y vamos a explicar en este matecito de coca un poco, vamos a desglosar qué cosas tienen estas medidas de Rodrigo Paz, medidas económicas y políticas totalmente neoliberales y totalmente vendepatrias. Pero bueno, para comenzar, querido Cristian, ¿tú qué dices? En una frase, ¿cómo resumirías estas medidas de Rodrigo Paz y también la respuesta de la población ahora a estas medidas? Bueno, simplemente la reacción de la gente, de los diferentes bolivianos, bolivianas que hay en nuestro país, a un decreto que ha afectado el bolsillo de todos, un decreto que está terminando de liquidar nuestra economía diaria y que ha profundizado la crisis que nos dejó el gobierno de Luis Arce Catacora. Un decreto que no solamente levanta la subvención, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, sino también que es parte de todo el problema que significa el 5503, donde estamos vendiendo la soberanía de nuestros recursos naturales, un decreto inconstitucional con muchas observaciones legales, pero además la precarización laboral y diferentes artículos que van en contra de los intereses de los bolivianos y las bolivianas. Es el peor regalo de Navidad que hemos podido recibir, y esto solamente es la primera parte del ajuste que va a realizar el gobierno de Rodrigo Paz, que lo terminan pagando las clases humildes, ¿no? Siempre la lógica neoliberal hace que el pobre sea más pobre y los ricos más ricos. Por toda razón, ahora nos van a vender el pan a un boliviano por unidad. Entonces, eso es lo grave, Kiara, y todos los que nos escuchan, porque se está de alguna forma profundizando la crisis económica, la pobreza en nuestro país. Este decreto, además de levantar la subvención a los combustibles, tiene diferentes artículos que van para incentivar la privatización de las empresas estatales. Están retomando el tema de volver al arbitraje internacional, por ejemplo, cuando por un tema de soberanía, la misma constitución política del Estado plurinacional que hemos creado a partir de la lucha de la revolución democrática y cultural, se había desconocido los arbitrajes internacionales, reconociendo solamente el ámbito legal boliviano como un acto de soberanía, la normativa boliviana. También este decreto habla de liberar las exportaciones sin garantizar el abastecimiento interno. Habla de la precarización laboral, donde restablece el libre trato y negocio entre los empleadores y los empleados. Y esto quiere decir que con el incremento también del salario básico en enero, ya hay compañeros, se va a disparar la tasa de desempleo en nuestro país. ¿Cuántos emprendedores, pequeñas empresas van a tener que dejar de contratar a algunas personas para poder sostener la situación económica? Pero además no te habla de solucionar la crisis de combustible. Desde el día jueves o viernes no están pudiendo desembarcar en el puerto de Arica los combustibles. Eso quiere decir que va a haber desabastecimiento hasta fin de año. Y luego la precarización laboral. Ya no tenemos derechos laborales, eso que tanto se había logrado con la revolución democrática y cultural. Y esto quiere decir que desde todo punto de vista, el decreto 5503 es un retroceso, pero además es una medida de shock que está afectando el bolsillo, y eso se traslada a las manifestaciones, a las protestas, a los bloqueos. Y nuevamente es importante, creo que ahora insistir a la audiencia de que este tema no es solamente el tema de combustible, sino que es más grande. Es un tema de soberanía, de entregar nuestros recursos naturales bajo la supuesta figura de inversiones estratégicas. Así como en los 90 decían que iba a haber una época de capitalización, ahora lo han maquillado con el título de inversiones estratégicas. ¿Y eso qué es? Abrir a que venga la privatización en el tema del litio, en el tema de YPFB, y un sinfín de cuestiones que están empezando a preocupar a diferentes sectores en nuestro país. Sí, tienes toda la razón, Cristian. Creo que ha sido algunas personas decían, es intencional de alguna manera mezclar el tema de la subvención con todas estas otras medidas que tú mencionabas,
porque la gente se distrae, porque es obvio, con lo primero, con la subvención, con que la gasolina sube de precio, con que las cosas suben de precio porque es por la gasolina en primera instancia, pero esto no es lo más grave ni lo más importante, sino todas estas cosas, como tú decías, que vienen por detrás, que como bien decías, ¿no? Antes en el gobierno de Goni le llamaban capitalización y ahora es inversión extranjera, inversión estratégica, pero son las mismas medidas copiadas y pegadas y encima con el descaro de, ya lo hablaremos, ya lo desglosaremos en los próximos minutos, cagarse en la Constitución, porque conociendo lo que pasó con Gonzalo Sánchez de Lozada antes, la nueva Constitución que se hace el 2008-2009 habla y justamente pone como candados para que no se puedan tocar los recursos naturales, para que no se puedan vender las empresas estratégicas, para que no se puedan hacer desde el Estado, venga el gobierno que venga, tratos que favorezcan a empresas transnacionales sin respetar las leyes que hay de protección para los recursos de los bolivianos y bolivianas. Y en esto se caga todo este decreto diciendo que podemos leer esa parte porque me parece muy grave. Tengo aquí el artículo 118 de este decreto que dice: prelación normativa. Las disposiciones del presente decreto supremo tienen carácter extraordinario y de aplicación preferente sobre cualquier norma general o sectorial incompatible mientras esté vigente la emergencia económica declarada en el artículo 2. Esto es imposible porque no hay, y ahora voy a leer el artículo de la Constitución que dice esto, no hay ninguna ley, ningún decreto, sobre todo el decreto es, digamos, menos importante que la ley. Digamos, si hay una ley que contradice un decreto, el decreto no sirve porque la ley está encima del decreto y la Constitución está encima de todo. Y no puede ser que un decreto diga esto está encima de todo porque es una violación de la Constitución, y es imposible. Cualquier abogado, cualquier persona que sabe un poco, sabe que todos sabemos, creo, que no se puede violar la Constitución. Si quieres cambiar la Constitución tienes que hacer un referéndum, tienes que hacer alguna cosa así, tienes que justificar tal vez que tu norma está de acuerdo a la Constitución, que no le está violando, pero no puedes decir explícitamente esto está encima de la Constitución y me cago porque soy el presidente y hago mi decreto supremo, porque el decreto por ley no puede pasar sobre la Constitución, sino para qué tenemos Constitución. Y aquí quería leer, para las personas que no saben o que piensan que no, yo estoy diciendo huevadas, el artículo 410 de la Constitución, que dice que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. 1. Constitución política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Recién en el nivel 4 de jerarquía vienen los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas desde los órganos ejecutivos correspondientes. Esto es importante que lo sepamos, porque no puede venir el presidente de turno como Rodrigo Paz, que no sé si por imbécil o por querer mamarnos a nosotros, a decirnos, ahora yo cambio todo, de repente el país es súper capitalista, de repente vendemos todo a Estados Unidos, cuando la Constitución lo prohíbe. Entonces, más allá de las manifestaciones que hay de la gente con toda razón de decir que este decreto se tiene que ir para atrás, legalmente no es posible, legalmente no puede existir, y legalmente todas las cosas que contradicen a la Constitución, como todo esto que hablábamos de dejar que vengan las empresas privadas y pongan sus leyes y sus términos con el Estado y que se vendan y que se privaticen las empresas estratégicas, no pueden pasar legalmente porque la Constitución lo prohíbe. Áñez, cuando entró en 2019, quiso hacer esto y se dio cuenta que no podía porque la Constitución lo prohibía, porque ahí estaba el Parlamento. Obviamente, aquí hay una cosa importante, la gente que está en el Parlamento ahora del partido de Tuto, del PDC y demás, se nota que es gente estúpida, que no conoce las leyes. Y no sé si viste, Cristian, pero este sonso de Ormachea, que siempre ha sido sonso, estaba en Comunidad Ciudadana y demás, y resulta ser, creo que el más inteligente de la bancada ahora, bueno, del Parlamento, porque él mismo les ha dicho que, por ejemplo, el presupuesto general del Estado que estaban aprobando, que es una ley para el presupuesto general del Estado, contradice este decreto y por lo tanto la ley está encima del decreto, entonces el decreto no sería válido y como que se anularía automáticamente, porque tampoco puedes agarrar y decir estas partes valen y estas no. Cuando es una norma, tiene que ser la norma completa o no es válida, ¿no es cierto? Entonces el mismo Ormachea, que no es ni de nuestra línea política, ni querido compañero, ni nada, pero tiene aunque sea dos dedos de frente, creo, aunque es un poquito tontito, ha dicho esto que es obvio, que parece que los parlamentarios no se están dando cuenta, el Parlamento está redormido, sabemos que el que tiene que presidir es el vicepresidente que está en otro pedo mental,
Pero creo que es importante aclarar esto antes de todo, antes de seguir, digamos, ahondando en las cosas estúpidas que dice este decreto, que no está ni bien escrito, tiene faltas ortográficas por montones y dice muchas cosas en inglés al pedo que podían traducirse. Antes de seguir aclarando todo esto, es importante aclararle a la población, creo, a los que tal vez no han tenido el tiempo de leer el decreto, esto no lo están diciendo los medios de prensa comprados, que no es legal este decreto quiere cambiar muchas cosas de la Constitución. Entonces, como este decreto, ya por este último artículo que dice que va encima de todo, encima de la Constitución, y encima de todo, ya por eso automáticamente todo el decreto no es legal, no puede ser aprobado y no puede ser respetado por eso, porque como digo, cualquier norma no es que puedes agarrar y decir estas partes valen, estas otras partes no valen. Si está mal hecha la norma tiene que rehacerse y no puede aprobarse y no puede entrar en, digamos, en ejecución. Entonces, esto creo que es importante que lo sepa la gente y que lo sepa sobre todo la gente fuera de Bolivia, porque se está hablando de este decreto y demás, que pasa a asesinado a la economía boliviana y demás en medios internacionales. Lo que se tiene que decir al mundo es que esta es una cosa ilegal que está coartando la Constitución y que no puede ser aprobada. Y si es aprobado y si es respetado, es muy grave porque estamos hablando de entrar en una dictadura. No sé, luego, Cristian, ¿qué más quisieras ahondar, hablar sobre estas nuevas medidas? Es que se nota desde un principio, en sus 121 artículos, 8 disposiciones transitorias, que esto de alguna forma plantea una reforma constitucional, ¿no? Es un decreto totalmente inconstitucional y más bien vemos la pasividad del Tribunal Constitucional que no está actuando sobre este tema, ¿no? Y está dejando en indefensión a todos los bolivianos y bolivianas. Como tú bien mencionabas, Kiara, y a los que nos escuchan, hay un orden jerárquico que cumple la normativa boliviana y por encima de todo está la Constitución Política del Estado. Y cuando hablábamos de que habían proscrito la participación electoral, por ejemplo, habíamos dicho que proscribieron la participación electoral de la mayoría de bolivianos y bolivianas representados en el movimiento popular con nuestro candidato Evo Morales Aymá. Decíamos que luego nos tocaba pasar a la resistencia y la resistencia significaba y significa la defensa del Estado plurinacional. Y justamente este decreto, el rechazo a este decreto, es el comienzo de la lucha para defender el Estado plurinacional. El Estado plurinacional con soberanía sobre los recursos naturales, la industrialización, la soberanía de decisiones políticas, económicas, se ha detenido el sometimiento a gobiernos extranjeros como Estados Unidos, como era la época de la República. Y todo esto está escrito en el decreto de forma que atenta contra ese Estado plurinacional. Como decíamos hace un rato, se abre la posibilidad de capitalizar o supuestamente invertir en las empresas estratégicas, que es una privatización. Se incrementa, es una devaluación de nuestra moneda con el incremento del salario mínimo. Se quita el certificado de abastecimiento interno en el tema de exportaciones, por ejemplo. Entonces, este decreto, a toda contundencia, hay que decirlo, se debe abrogar completamente, porque afecta el bolsillo diario de los bolivianos y las bolivianas. Y por eso es que hay todas las manifestaciones, las protestas, y esto solamente está comenzando, porque esto es una reacción en cadena y va a haber toda una reacción progresiva en el incremento de diferentes costos y del costo de vida mismo en nuestro país. Entonces, eso es lo que de alguna forma no entiendo, esta pasividad del Tribunal Constitucional y de las autoridades de que no están haciendo nada por el momento. Hemos visto en la Asamblea Legislativa un intento de hacer una ley para anular el decreto, no ha prosperado. Lamentablemente, este vicepresidente, como dices, está en otra, está más preocupado en su TikTok o en pelearse o en querer construir una base social más que atender la crisis que está teniendo nuestro país. Y un Rodrigo Paz que ha traicionado a todo mundo, empezando del voto de quienes han confiado en él. Ha traicionado al PDC, ha traicionado a su vicepresidente y se ha entregado a Doria Medina y a esta mega coalición de derecha y de neoliberales que está gobernando nuestro país. Y eso es lo que estamos sufriendo y estamos viviendo, Kiara. Sí, sí, tienes toda la razón, Cristian, y es importante eso que decías. Las manifestaciones recién están comenzando. Hace pocos días desde que ha puesto su decretito estúpido, que como digo es bastante estúpido. A ver si nos da el tiempo de repasar los errores ortográficos. Pero más allá de eso, hay que repasar otras cosas. El decreto 5503 dice que las inversiones, lo que decíamos que es básicamente vender nuestras empresas y nuestros recursos a precio de gallina muerta, como se ha hecho todo el neoliberalismo, se regirán por estándares internacionales, así dice su artículo 8. Pero la Constitución, en su artículo 320, establece que toda inversión extranjera debe someterse a las leyes bolivianas. Entonces aquí se ve claramente lo que decíamos en un principio, ¿no? Quieren vender nuestras empresas como se hacía. Nuestras empresas y nuestros recursos, ¿no? Porque sabemos que hay muchas empresas que extraen recursos en bruto que van a traer a esas empresas además para llevárselos, industrializarlos en otra parte que es la historia de Bolivia. Pero por eso se había puesto en la Constitución, está en la Constitución política,
que cualquier inversión extranjera debe someterse a las leyes bolivianas. ¿Y esto qué significa? Debe someterse al respeto de que los recursos naturales son propiedad del pueblo boliviano y todo lo que se saque de esos recursos es propiedad del pueblo boliviano. Y debe decidirse por medio de, además, todos los contratos, el lío que había con Luis Arce y el litio, ¿no? Todos los contratos tienen que ser aprobados por la Asamblea Legislativa y conocidos por toda la población. ¿No es cierto? Esto es lo que está queriendo bloquear con su decretito Rodrigo Paz, ¿no? Esa es una de las cosas, bueno, una de las cosas principales que hay que decir, más allá de lo de la subvención, que creo que ya conocemos todos bastante bien, que es algo que, bueno, no está de más decirlo, comenzó en los 90 con el gobierno de Banzer y Tuto. ¿Y por qué hicieron la subvención? No hicieron la subvención por buenos tipos, que le cueste menos la gasolina a la gente. Hicieron la subvención para intentar un poquito bajar todas las rebeliones que existían, porque ellos ya habían privatizado los hidrocarburos. Entonces, las empresas transnacionales nos vendían a nosotros la gasolina, diésel, etcétera, a precios internacionales muy caros en Bolivia, y por eso en los 90 habían muchas rebeliones a nivel nacional por este tema. Entonces, para dejar que las empresas transnacionales sigan ganando la plata de vendernos a altos precios, diésel, gasolina, etcétera, ¿qué hicieron ellos? Del propio Estado, de nuestra propia plata, pusieron esta subvención para pagar, para que, digamos, en el día a día no nos costará tanto a los bolivianos y bolivianas, pero estaban gastando nuestra propia plata del propio Estado para, digamos, regalárselas a las transnacionales para que al final a nosotros en los 90 nos llegara, digamos, gasolina un cachito más barata, pero esa plata se iba directamente, o sea, a las transnacionales, porque a nosotros, o sea, porque a Bolivia al final el Estado pagaba lo que no pagaban las transnacionales. Para hacer que las transnacionales ganaran más plata, en resumen, es que Banzer y Tuto Quiroga en los 90 ponen esta subvención, que es al final nosotros mismos como Estado pagarnos para que no esté tan cara la gasolina, que no es correcto, ¿no? ¿Qué querías decir, Cristian? Perdón. Además, fue implementado como un favor a sus aliados del momento, ¿no? Al gran sector empresarial de entonces que eran aliados del gobierno. En ningún momento se implementó con una lógica de favorecer al pueblo, ¿no? Sino Claro. simplemente como funcionan los gobiernos neoliberales, de hacer favores a sus aliados, y ellos implementaron el subsidio del combustible con una lógica de favorecer a sus aliados que estaban en el sector de la agroindustria y del empresariado cruceño sobre todo, ¿no? Sí, eso es muy importante porque la subvención desde un principio no es como, digamos, si hubiera sido una subvención, como bien decías tú, Cristian, para querer ayudar un poco al pueblo, que no está bien, porque lo correcto es recibir una gasolina a precio justo y no favorecer a las empresas transnacionales, ¿no es cierto? Pero si hubiera querido ser, hubieran podido implementar una subvención solamente para las personas particulares. Pero esta subvención, ¿a quién beneficia más? Es a los grandes empresarios que usan transporte, que usan gasolina, que al final son los más beneficiados porque usan gran cantidad de transporte y tienen esta subvención. No debería ser así. Si fuera una medida solamente para beneficiar al pueblo, las grandes empresas no deberían contar con subvención y los particulares sí. Pero es muy importante aclarar esto de la subvención para que se entienda. Porque, claro, están intentando un poco aprovechar que a lo mejor la gente no tiene esta memoria, los jóvenes no tenemos idea de esto, pero es importante decir, no es una cosa que del MAS, que no sé qué, la subvención no comenzó en el MAS, la subvención, como digo, comenzó en el gobierno de Banzer en los 90 para que favorecer a que las transnacionales nos siguieran vendiendo a los bolivianos y bolivianas, a que nos vendieran ellos y tuvieran el poder sobre nuestros hidrocarburos y nos vendieran gasolina, diésel, etcétera, a precios de mercados internacionales, a precios altísimos, pero para que la gente no se rebelara y, como tú dices, por el otro lado, para favorecer más bien a sus empresarios y hacer que ellos gasten menos en gasolina, pusieron esta subvención que al final es quitarnos nuestra propia plata, pero seguir vendiendo la gasolina bastante cara, ¿no? O sea, en el fondo. Más allá de esto, hay otras cosas que hay en este decreto que se está metiendo además en este decreto de Rodrigo Paz 5503, que se está metiendo además con la Asamblea Legislativa, con el Parlamento, que es uno de los otros poderes del Estado, el Ejecutivo, el presidente es un poder y el Parlamento es otro, que tienen, digamos que igual, más o menos igual poder, pero incluso el Parlamento tiene mayor poder porque puede fiscalizar lo que hace el presidente, el Ejecutivo y sus ministros, censurar ministros, etcétera. Y este decreto se está cagando también en el Parlamento. ¿Qué dice el decreto? Bueno, primero, según la Constitución, solo la Asamblea Legislativa Plurinacional puede aprobar contratos relacionados a recursos naturales y a las áreas estratégicas del Estado, lo que hablaba antes. Pero este decreto dice que los contratos de inversión nacional y extranjera en hidrocarburos, minería, energía, agroindustria, entre otros, porque además no dice bien, dice entre otros, los aprobará el gobierno por decreto. O sea, aquí ya lo está diciendo de manera bastante clara. Se van a cagar, no van a, y no está bien, como digo, no respeta la Constitución, no respeta ni siquiera la Asamblea, porque todos los contratos, o sea,
todos los contratos estratégicos y no estratégicos que hace el Estado tienen que ser transparentes. Los tenemos que poder ver y conocer todos los bolivianos y bolivianas, y el Parlamento los debe aprobar o no aprobar. Y cuando son cosas que están mal, para algo tenemos un Parlamento, para algo tenemos diputados y diputadas. Toda la población debería poder presionar a los diputados y diputadas y decirles no aprueben esto o aprueben esto, pero en primer lugar tendría que existir transparencia para que nosotros conozcamos lo que está pasando. Quieren con este decreto volver a esos tiempos neoliberales donde la población no se enteraba de nada, donde el Parlamento estaba de adorno y aprobaban los contratos en un cuarto cerrado y punto. Nadie sabía por qué, nadie sabía cómo. Y como digo, se están cagando en la Constitución nuevamente. Además, habla de trámites. Bueno, no sé si tú quieres hablar de esta cuestión de fast track, Cristian. Es que básicamente lo que hacen es agilizar este tema de contrataciones y de paso ponen un plazo de, si no me equivoco, 30 días, donde dicen que si no hay un pronunciamiento por parte del Estado o del que va a hacer el contrato, se va a proceder a realizarlo por un tema de silencio administrativo positivo. Entonces, sí, 30 días calendario Sí, 30 común días, 30 para días. manifestarse. Sí. Y esta es una forma de dar vía libre a la libre contratación de las transnacionales para que se hagan cargo nuevamente de los recursos estratégicos de nuestro país. Ya hemos visto a los voceros del gobierno, a las autoridades del gobierno, a Rodrigo Paz, decir de que yacimientos de litio se encuentra en un estado de pre-quiebra, lo mismo con YPFB. Se han atrevido a decir incluso que el teleférico también estaría siendo no rentable en nuestro país, cuando vemos, por ejemplo, cuando hay bloqueos, cuando hay paros en las ciudades, el, el transporte más utilizado es el teleférico, y más bien en las últimas gestiones ha sido una de las empresas que más ha aportado al Estado para cumplir los bonos sociales. Entonces, Sí. todo esto simplemente está tendiendo la normativa legal para entregar nuevamente los recursos a través de una privatización que está disfrazada bajo esta frase de inversiones estratégicas, ¿no? Esto del fast track es simplemente el mecanismo rápido que han establecido para darles facilito y rápido y entregar los contratos a estas empresas. Pero además lo grave ahí, Kiara, es este régimen normativo donde bajo una supuesta garantía judicial, normativa, para que inviertan, les dan un régimen de 15 años de estabilidad jurídica, imagínate. O sea, como diciendo, por 15 años hagan lo que quieran, si quieren, si hay problemas con el Estado boliviano, pueden acudir al arbitraje internacional. Y por un acto de soberanía, decíamos al principio, se había decidido en la misma Constitución dejar fuera de nuestro país el tema de los arbitrajes internacionales, porque sabemos históricamente los arbitrajes internacionales responden a los intereses de las empresas transnacionales, funcionan con dinero para favorecer a las empresas internacionales, siempre yendo en contra de los intereses de los bolivianos y de las bolivianas y de los estados mismos. Entonces, es triste analizar artículo por artículo porque es un retroceso total a la época neoliberal y se ve claramente que quien gobierna el país es Doria Medina. Sí, sí, es grave, muy grave, y lo explicabas claramente, Cristian, todo esto de sus términos express y fast track es básicamente por un lado, bueno, es su discursito pelotudo de decir ahora que no va a ser un estado tranca, que no sé qué, como si antes los contratos no hubieran funcionado y no se hubieran hecho en el tiempo que se tenían que hacer. Lo que pasa es que sí se respetaban las leyes de la Constitución, que dicen que, por ejemplo, si tú estás haciendo un contrato con un recurso del país, tienes que hacer una consulta previa a la población para ver si quiere o no quiere, si está a favor de este contrato o no. No es cierto si está a favor de esta obra o no. Y eso se tiene que respetar. Aquí tenían las leyes, la 1333 y la 071 de la Constitución garantizan la consulta previa a pueblos indígenas, y además estudios de impacto ambiental, que los ambientalistas están súper callados porque sabemos que solo les interesa cuando algo puede afectar al medio ambiente, pero solamente cuando lo hacen los gobiernos de izquierda, porque cuando lo hacen los gobiernos de derecha se quedan bastante callados. En este decreto se incluye cantidad de violaciones contra el medio ambiente, y una de estas es esta, que más allá de la consulta previa a las comunidades o a nivel nacional, dependiendo del proyecto, contratos que se quieran hacer, otra cosa que tiene que haber y tiene que existir es un estudio medioambiental aprobado que garantice que no se está acabando con el medio ambiente, con la flora, con la fauna, con el ecosistema, con el proyecto que se esté haciendo, con el contrato que se esté haciendo. Esto es muy importante y muy grave, porque hablando de eso, en su diálogo estúpido con la ciudadanía, que eran 20 cojudos, Rodrigo Paz ha dicho que él quiere vender bonos de carbono y va a vender, por lo que él ha dicho, bonos de carbono. Y esto es muy grave. Para quienes no conocen el modelo de los bonos de carbono, es básicamente algo que se han inventado los países como Estados Unidos, que más contaminan en el mundo, para poder seguir contaminando. Ellos en su país hacen una gran industria que contamina mucho, que tala árboles, no importa, y los subsanan de alguna manera comprando en nuestros países bonos de carbono, que significa que nosotros
qué sé yo, X hectáreas, no tenemos que tocar nuestros bosques y nos van a pagar por eso. Y ese es el modelo del capitalismo extractivista que hace que en el primer mundo, digamos, en los países más desarrollados, en el imperialismo, ellos puedan hacer sus industrias, puedan, digamos, tocar sus bosques y demás, y se vuelvan millonarios con su industria, mientras nosotros tenemos que ser el pulmón del mundo, los que mantienen a sus bosques, pero los que al mismo tiempo nos quedamos pobres porque no podemos desarrollar ninguna industria porque vendemos nuestros bosques vírgenes de alguna manera. Y es un modelo que está mal porque al final es pagar para poder seguir contaminando, no es solamente lo económico, sino que ellos van a seguir contaminando, nosotros vamos a tragarnos sequías, lluvias y todos digamos, los efectos del cambio climático por todo lo que ellos siguen contaminando, mientras ellos nos pagan para que mantengamos nuestros bosques mientras siguen contaminando. Esto es algo a lo que nos habíamos opuesto, a lo que todo el gobierno de Evo Morales se opuso siempre y no se permitió y se fue en contra y se dijo en las Naciones Unidas que no íbamos a permitir y no íbamos a vender bonos de carbono, y ahora lo ha dicho Rodrigo Paz. Entre otras cosas, como que ahora ha pactado con los mineros auríferos para que ellos no se quejen de su decreto, prorrogándoles sus contratos para que ellos sigan contaminando los que se les dé la gana, no sé por cuánto tiempo, ya no lo tengo en mente, pero esto hecho para que no tener más rebeliones por parte de un sector de los mineros contra su decreto, que son cosas muy graves contra nuestro medio ambiente. Si Luis Arce ya contaminó lo que ha querido, porque una de sus amantes, la que tiene el hijo, estaba en la autoridad que tenía que verificar los contratos mineros y contaminaron lo que quisieron. Aquí en La Paz, al menos en mi barrio en Sopocachi, tenemos agua con no sé cuántos minerales que uno se baña y te quedan los ojos rojos, y a mí se me cierra la garganta todavía varios días porque no sabemos qué tan contaminada está el agua por las mineras. Ahora estamos todavía peor. Eso no se va a auditar, no se va a ver qué están haciendo las mineras con nuestros ríos, con nuestros recursos, dónde están dejando su basura de minerales y demás y otros químicos, y los ambientalistas no dicen nada, pero yo no me considero activista ambientalista especialmente, pero a mí sí me indigna que se esté cagando y que nadie esté diciendo nada, y que en el futuro, si esto no se va para atrás, vayan a hacer lo que quieran con nuestro medio ambiente y con nuestros recursos y con nuestros bosques y con nuestra flora y con nuestra fauna. No sé, Cristian, si tú querías decir algo más respecto a este tema. No, creo que está clarísimo en ese punto, ¿no? Se está dando una bandera para que hagan lo que quieran con el tema de los recursos naturales y nuevamente someternos a los modelos económicos de las transnacionales y de los gobiernos como Estados Unidos. Nuevamente estamos condenados a ser un país exportador de materias primas, de que nos saqueen y nos impongan medidas como los bonos de carbono, mientras ellos se siguen enriqueciendo a costa de someternos nuevamente en la pobreza, ¿no? Sí, sí, está grave la situación. Ahora nos tenemos que ir al corte y luego vamos a seguir analizando otros temas de estas graves medidas antipopulares y antiambientales también de Rodrigo Paz. Matecito de coca. Matecito de coca. Bueno, estamos de vuelta en el matecito de coca y ahora, bueno, habíamos terminado analizando que algunas de las cosas más terribles de estas nuevas medidas del decreto ilegal de Rodrigo Paz, que está pasando por encima, queriendo pasar por encima de toda la Constitución, todas las normas que protegen, como decíamos, no solamente a la población, no solamente a las comunidades indígenas, no solamente a nuestros recursos y a nuestra economía, sino también al medio ambiente, y están queriendo vender los recursos y las empresas bolivianas no solo a cualquier precio, sino como un poco analizábamos con Cristian Velasco, a años, o sea, están queriendo hablar de 15 años de contratos ya para, como dicen muchos, hipotecar Bolivia, no solamente por su gestión, que ojalá que no la terminen, ojalá que realmente logremos que Paz se vaya, sino por 15, por 20 años. Y los que tienen un poco de memoria histórica recordarán que es lo que siempre hacían todos los gobiernos neoliberales, ¿no? Hacer contratos por 15, incluso por 50 años, para que ya no se puedan cambiar, o sea, para que no, qué sé yo, decir, les vendemos nuestro litio, hacemos un contrato para que extraigan litio de aquí a 30 años. Y el próximo gobierno que entre, si es un gobierno un poco más popular, un poco más que le interese el bienestar de los bolivianos y bolivianas y del país, no va a poder cortar este contrato porque ya vamos a haber firmado como Estado, o va a ser una cosa bastante complicada cortar el contrato, y mientras tanto van a seguir extrayendo litio, extrayendo el recurso que ellos quieran, sin tener ninguna contemplación por lo que digan los ciudadanos, lo que diga la comunidad en cuestión, lo que pase con nuestro medio ambiente, porque como habíamos repasado en la primera parte del matecito de coca, están no solamente cagándose en la consulta previa y en transparentar los contratos y en que la asamblea plurinacional, el parlamento, en otras, como se suele decir más vulgarmente, tenga que aprobar estos contratos y los tengamos que conocer todos y todas. Se están cagando en eso y están queriendo aprobar contratos a puertas cerradas que no sabemos cuánta plata vamos a ganar, porque seguramente no vamos a ganar nada, porque se están cagando en que tengan que regirse por leyes
bolivianas, sino van a hacer más o menos lo que quieran las transnacionales, porque se van a regir por los acuerdos que hagan ellos. Es decir, Paz va a cagarse en la Constitución y decidir cuánto gana Bolivia, cuánto gana el otro país, si es que gana algo Bolivia o no. No van a consultar a nadie, no van a rendir cuentas respecto a cuánto estamos ganando, cómo estamos ganando, y se van a cagar en cualquier impacto medioambiental que pueda haber además de eso. No sé, Cristian, ¿qué otra cosa tienes en mente de estas nuevas medidas de Rodrigo Paz que haya que repasar o informar tal vez a las personas que no están tan enteradas? Bueno, esto del combustible, tal vez tocarlo un poco más amplio, porque este incremento del precio de la gasolina, del diésel, en el decreto está establecido que va a ser en primera instancia por 6 meses, que este incremento en los diferentes precios que estamos sufriendo al transporte público, en productos de la canasta familiar, en 6 meses va a sufrir un nuevo ajuste. Y eso va a desencadenar otra vez medidas de presión para exigirle al gobierno que dejen de devastar la economía de los bolivianos y las bolivianas. Este decreto está ha previsto justamente este periodo transitorio que dicen durante los próximos 6 meses, ¿no? Entonces, esto también nos adelanta de que las medidas de shock que están implementando y que tienen planificadas van a seguir hacia adelante y esto solamente va a profundizar la crisis económica que está viviendo el pueblo boliviano. El tema de la privatización de las empresas, las garantías, todo eso, no nos sorprendamos si a media gestión aparece un Doria Medina como dueño de lo que era BOA o como dueño de lo que era el teleférico o un Branko Marinkovic, dueño de algunas tierras fiscales. Entonces, ha empezado el gobierno neoliberal más duro y más salvaje a implementar su modelo económico que va a devastar el Estado plurinacional y va a devastar la economía y las empresas estatales de todos los bolivianos y las bolivianas. Y como siempre lo hemos dicho, el ajuste viene para las clases populares, pero los ricos siguen siendo más ricos. Los ricos más ricos, los pobres más pobres, y eso es lo que estamos viendo todos los días en las calles. Se sube el precio del pan, el transporte público, de los vegetales, de las frutas, de todo, prácticamente todo. El almuerzo ya no te cuesta, ya no encuentras almuerzo de 12 bolivianos, 13 bolivianos, sino que te cuesta 18 bolivianos, 20 bolivianos. Si quieres comer un pollo te cuesta 30 y 35 bolivianos, si quieres comer una carne a la parrilla te cuesta 50, 80, 100 bolivianos el plato. Entonces, se está haciendo insostenible la vida de los bolivianos y las bolivianas. Hemos lamentado esta semana, has debido ver, Kiara y los compañeros que nos acompañan, las compañeras, una noticia triste en Oruro, si no me equivoco, donde una persona con capacidades diferentes, que estaba en silla de rueda, lo que decían los informes preliminares, es que había decidido quitarse la vida, por ejemplo, por estas medidas económicas, porque no iba a ser sostenible la situación de él, de su familia. Entonces, a eso nos está llevando el sufrimiento de las clases populares, de las clases más humildes, porque realmente se hace insostenible el costo de vida. Y eso es lo que vemos plasmado en este decreto. Y si vamos analizándolo, no solamente en el tema del combustible, esa aclaración era importante, también prevén un nuevo régimen laboral, ¿no? Y instruyen al aparato de la función pública a hacer un nuevo plan de la función pública donde reduzcan la cantidad de trabajadores en el Estado, ajusten los salarios, pero no significa que va a haber más plata para obras y para otras cosas. ¿Cuánto realmente significa el ajuste en salarios de la función pública? Hay que recordar que más del 85% de la economía en nuestro país es informal. Entonces no va a haber ahí un gran ingreso significativo por este tema de ajuste. Lo que tiene que haber son medidas que solucionen la crisis, el desabastecimiento de dólares, de combustible, el incremento de precios, y más bien este decreto está profundizando el desempleo, la precariedad laboral y está profundizando la inflación que ya vivimos los bolivianos y las bolivianas. Sí, sí, es muy importante esto que mencionabas, Cristian, de que, bueno, más allá de todo lo que hemos venido hablando, que es a lo mejor un poco más macro de contratos de empresas transnacionales y demás, o lo del combustible, está ya la precarización más directa, el jodernos, creo, más directamente a todos y a todas, que no haya ninguna protección laboral para los bolivianos y las bolivianas, que eran de las cosas en general más blindadas, creo, aquí en Bolivia, que siempre, si tenías alguna, bueno, siempre todas las empresas privadas reniegan porque está el Ministerio de Trabajo, porque están las leyes del trabajo, la Ley General del Trabajo, ¿no es cierto?, que protegen a los trabajadores, que protegen que haya un salario mínimo que se respete, que protegen las horas de trabajo y las liquidaciones por antigüedad y todas estas cosas. Creo que todos los bolivianos y bolivianas saben que existe esto, y al menos hasta los anteriores años, cuando teníamos un mínimo de institucionalidad en el Estado y de Estado que se ocupaba, tú podías ir al Ministerio de Trabajo para quejarte si no te respetaban tus derechos laborales. Y es una cosa que están queriendo eliminar ahora, y es una cosa muy grave, porque, bueno, ya para mí se ha ido bastante para atrás desde el gobierno de Luis Arce, con cosas como Yango, como pedidos ya, con trabajadores precarizados que no tienen seguro, que no tienen ningún tipo de derechos, que no se debería permitir por las leyes bolivianas del trabajo, y que el Ministerio de Trabajo estaba ciego mirando a otro lado, seguramente recibiendo dinero, o sea, por ineptos como mucha gente de Luis Arce, pero al menos, digamos, había una instancia. Con esto se está queriendo ir para atrás
haciendo contratos privados, que el Estado no se meta y que si a ti te quieren pagar 10 pesos por día te paguen, o si al final no te respetan lo que te tenían que pagar, no haya con quién quejarse, o puedan ellos establecer incluso, porque este es el pie para que los empresarios privados, sean empresas grandes, medianas o pequeñas, puedan establecer si te suben el sueldo o no. Porque nosotros tenemos la costumbre en Bolivia de que, bueno, desde el gobierno del Evo, si el Evo sube el salario mínimo o se sube, digamos, un porcentaje de salario, siempre se tengan que subir todas las empresas ese porcentaje por el crecimiento que hay en el país, económico, etcétera, 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 ¿no? Pero esto ya no va a ser así, es el pie para que esto ya no sea así y tu empleador te pague lo que se le dé la gana y si quiere te sube y si no quiere no te sube y tú no tienes a dónde quejarte. Esa es más o menos la idea de esto. Y con otra cosa que mencionabas, Cristian, de no sabía qué triste este caso de esta persona en silla de ruedas, sí sé de muchos casos de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas que realmente ya no pueden, o sea, o se tienen que ir de Bolivia o tienen que realmente, es mi propio caso que ya hay muchos medicamentos que yo tomaba porque yo tengo una enfermedad crónica que ya no puedo tomar porque cuestan 50 bolivianos, no sé, una pastilla que me tomo todos los días, hay una que cuesta 60 bolivianos, si es que la hay. Y que me tomo como 15 pastillas todos los días, imagínate si cada pastilla me cuesta 50, 60 bolivianos. Y yo te estoy hablando de una enfermedad que no es tan incapacitante la que yo tengo. No quiero pensar que tienen las personas con cáncer, que tienen las personas que tienen que hacerse diálisis, que tienen las personas con diabetes, que son enfermedades bastante comunes. Peor en casos de personas que están en silla de ruedas, que tienen, digamos, discapacidad para poder, con su movilidad, discapacidad motora, son, y yo lo veo porque los mismos seguros de salud, que es algo que tampoco se está regulando, no atienden, no dan los medicamentos que tienen que dar. El Seguro Universal de Salud, que es lo que se estaba trabajando en el gobierno de Evo Morales, que antes te hacía incluso operaciones, si tenías un accidente, si tenías un problema, como operaciones importantes de rodilla, de pierna, de traumatología y demás cosas que en general en el país son muy caras y son de urgencia y son importantes y son, digamos, entre la vida y la muerte o entre poder volver a caminar o quedarte en una silla de ruedas, ya no se hacen, por ejemplo. Entonces, la salud es algo que está muy mal en el país, es algo que los enfermos, ya los que tengan seguro o los que no tienen seguro, todos están jodidos por igual porque los seguros ya no sirven para nada, ya te dicen no tenemos medicamentos, no te podemos dar, no te podemos atender y si uno tiene que comprarse medicamentos o hacerse análisis por atrás, cuestan una millonada si es que los hay, porque hay muchos medicamentos que ya ni siquiera llegan. Entonces, hay una situación que se está encubriendo mucho de manera criminal por la prensa vendida, que es la situación de muchas personas, miles y miles de personas que sea por un accidente o sea por una enfermedad crónica, están en una mala situación de salud y hay mucha gente que directamente no puede pagar. O sea, te digo yo misma que soy una persona con recursos, que no estoy, digamos, en la clase más empobrecida del país, no puedo pagar mis medicamentos. No me quiero imaginar qué hace tal vez una familia con un enfermo cuyos, no sé, proveedores ganan 3.000 bolivianos, 4.000 bolivianos, seguramente no pueden pagar sus medicamentos tampoco. Tú vas al mercado, tú vas a la farmacia, la gente está contando sus billetitos y si vas a la farmacia, cualquier persona le ha debido pasar. Yo misma preguntas, antes te llevabas tranquilo tus 10 pastillas, preguntas, ¿cuánto me sale 4 pastillas? 200 pesos te salen a veces 4 pastillas de lo que sea. Entonces, no, deme 3 o deme 2. La gente está calculando así porque realmente no hay ningún control que debería existir. Pero con estas nuevas medidas, olvidémonos, o sea, las farmacéuticas que ya están lucrando van a lucrar lo que quieran. Si tú te quieres comprar un paracetamol, mañana te va a costar lo que se les dé la gana, porque esta es otra de las cosas que esconden las nuevas medidas de Rodrigo Paz. O sea, todos los millonarios se van a enriquecer. Los que tienen farmacéuticas, los que tienen, van a tener ahora las gasolineras, los que tienen cualquier tipo de empresa grande, no solamente hablamos de agroindustriales, no solamente hablamos de Doria Medina con su Burger King y su cementera y otras, sino con muchas otras empresas internacionales grandes, como son también las farmacéuticas, como son los proveedores de insumos médicos, que se van a beneficiar. Además, hay una cosa que hay que recordar, porque muchos pititas estúpidos que a lo mejor tienen una empresa mediana están pensando que los van a beneficiar a ellos, y eso no va a ser así. Si usted, no sé, tiene una empresa boliviana de insumos médicos pequeña, olvídese, porque lo que van a traer son empresas grandes, transnacionales, que sean las que nos vendan, como han hecho en todos los países que está el neoliberalismo y como hacían antes en los tiempos neoliberales aquí. No es que se van a respetar las medianas empresas que existen aquí. Si se está hablando de este tema de hacer contratos privados con empresas transnacionales que llaman ahora inversión estratégica, empresas estadounidenses. Y si Estados Unidos está tan feliz, no es casualidad, es porque ellos van a meter a todas sus empresas aquí. Y olvidémonos de las empresas medianas que podamos tener de cualquier tipo de cosa, de las farmacias pequeñas de barrio. Eso ya no va a existir más, porque tú no vas a poder competir con un precio beneficiado por el Estado que te ponga una farmacia transnacional. O sea, ya todas las cositas pequeñas que conocíamos, creo que es importante decirlo, no van a existir más porque este decreto abre la puerta para eso, abre la puerta para que ellos puedan tener, porque además
Esto viene después de que se hayan liberado no solamente el impuesto a las grandes fortunas, sino todas las regulaciones que se habían puesto en el gobierno de Evo, justamente para proteger a las empresas nacionales y hacer que las empresas transnacionales gigantes no puedan venir aquí y sacar a las empresas nacionales por poner precios más competitivos, por tener más facilidades. Se les ha puesto, digamos, que tengan que pagar más impuestos, que tengan que respetar ciertas cosas. Y además, otra cosa que me olvidaba, el tema de las exportaciones. Ya Luis Arce había, digamos, abierto la cancha para esto, pero con este decreto se refuerza que todos los empresarios, los grandes empresarios, pueden exportar, qué sé yo, si producen carne o leche, pueden exportar lo que ellos quieran al mercado internacional, al país que ellos quieran, y si ellos quieren, aunque lo produzcan en Bolivia, con recursos bolivianos, con hidrocarburos bolivianos, con mano de obra boliviana, pueden no vendernos nada, o vendernos poco para no abastecernos, que haya escasez, o vendernos al precio que ellos quieran, porque tampoco va a haber control de precios. Entonces, por decirles, los de PIL pueden dejar de vendernos leche, venderla que sea Argentina, y a nosotros no nos va a llegar poca leche, nos va a llegar su leche de menos calidad, que eso es lo que pasa en Argentina, por ejemplo, que son los mayores productores de leche, y la leche que tienen el pueblo argentino es re malísima, el yogur también, porque los grandes empresarios exportan su mejor leche, su mejor producto afuera, y les venden a precio alto la peor leche, por ejemplo, Argentina. Lo mismo nos va a pasar a nosotros ahora en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, creo que son cosas que no se están hablando del decreto, que son importantes. No sé, Cristian, si tienes algún otro apunte sobre esto. Sí, como decías, mira, ni soñar ya en consolidar el sistema universal de salud, ¿no? O sea, todos estos avances que se han hecho durante la Revolución Democrática y Cultural van a ser anulados y quedados y dejados en nada. Los bonos sociales van a venir después, nos van a anular el bono Juancito Pinto, a pesar de que han dicho que van a incrementar, pero es un incremento insulso porque la economía no alcanza para nada. ¿Para cuánto te alcanza un sueldo mínimo, un salario mínimo nacional ahora, con los precios que han incrementado con esto del levantamiento de la subvención a los combustibles? Entonces, el escenario para el boliviano, boliviana, la clase media, de las clases humildes y de los sectores populares, realmente se va a poner cuesta arriba porque va a ser muy difícil afrontar este costo de vida a partir de este decreto. Y hablábamos un poco de esto de la precarización laboral, y esto está establecido en el decreto, ¿no? Que es la libre negociación. O sea, a partir de enero, todos estos negocios, empresas que hay en el Estado, hasta en muchos hogares, está a libre discreción de los empleadores contratar o despedir a los funcionarios o a sus trabajadores. Si tú tenías un salario, tenías dos trabajadores con un sueldo mínimo, ahora vas a tener que dejar ir a uno y quedarte con un trabajador, y la tasa de desempleo se va a disparar desde el próximo año. Y todo esto afecta, por supuesto, a la economía de nuestro país. Va a dejar de haber circulante, cada vez va a ser más difícil. No hay una solución al tema del tipo de cambio de dólares, no hay una solución a corto plazo para el abastecimiento de dólares, pero por el otro lado sí vemos medidas como lo que mencionabas, que se ha levantado el tema del impuesto a las grandes fortunas, de donde sí se recuperaba un montón de dinero cada año, y eso se traducía en obras, en ajuste, en un tema de justicia social. Pero esa es la lógica con la que está funcionando el gobierno de Rodrigo Paz, y por eso olvidémonos de consolidar el SUS, olvidémonos de pensar en una siguiente gestión con el nuevo POA que va a venir en el 2026. Ahí sí vamos a ver las verdaderas intenciones de anular los bonos sociales. Este incremento que han declarado en el bono Juancito Pinto, Juana Zurduy, en el bono Dignidad, va a ser durante un año. Y acuérdense, en el siguiente presupuesto lo van a levantar. Entonces, eso es lo que vemos hacia adelante, Kiara. Es un decreto que hemos venido analizando por diferentes sectores, que hay que informar para que la gente sepa que no es solamente el tema del combustible, sino también es un tema que perdemos la soberanía de nuestros recursos naturales, perdemos las garantías laborales, perdemos el futuro de nuestro país, perdemos la tranquilidad, la estabilidad, y se profundiza la crisis y la pobreza en nuestro país. Sí, sí, además es importante, creo, sobre todo tal vez para la gente que está fuera de Bolivia. Algunas personas me decían de otros países, bueno, he visto que hay estas medidas, pero también ha subido el salario mínimo, o han dado 100 pesos más en el Juancito Pinto, que es una broma, o sea, realmente es una broma. Juancito Pinto dan una vez al año. ¿Qué diferencia me hace que me des de 200 a 300? O sea, realmente es una broma, porque con la intención con la que se hizo el Juancito Pinto, con la que Levo hizo el Juancito Pinto, era para que los niños vayan al colegio, para que sea un incentivo, para que las familias manden a sus niños al colegio. Y claro, en ese tiempo 200 pesos era algo, en ese tiempo 100 pesos era otra cosa. Pero ahora con 100 pesos yo no me compro ni dos pastillas. Creo que ninguna persona se compra ni dos pastillas. O sea, realmente 100 pesos ahora no es nada. Entonces, ni el incremento de 2000 y pico que teníamos a 3.300, creo que es ahora, eso no es nada, porque 3.300, yo no sé, o sea, ni a una persona viviendo sola le alcanza el mes. No sé qué harán familias que realmente tienen porque hay mucha gente realmente, no sé si es racista, clasista o intentando ser lo que dice, no, si la gente tiene hijos debería pensar y demás. A ver, todos tenemos en principio
creo que los que somos un poquito buena gentes, a nuestros abuelos y abuelitas, los que nos los abandonamos en la calle, que necesitan cuidados médicos, que necesitan medicación, que necesitan ayudas, que necesitan muchas cosas, porque los adultos mayores necesitan muchas veces medicación. Y esas cosas cuestan en la vida, cuestan en el diario vivir. No solamente se trata de familias que tienen 40 hijos, se trata de que realmente para quien ve la realidad boliviana, creo que con un poco de ojos, con empatía, habrá quien a lo mejor vive solo y no está tan mal, digamos. Creo que todos estamos bastante mal, sin embargo. Pero cuando tienes que cuidar a tu perrito, cuando tienes que cuidar a un adulto mayor, a tu abuelito, las cosas se ponen graves, las cosas se ponen, o cuando te enfermes, las cosas se van a poner graves, porque estamos, digamos, creo que la mayoría de Bolivia está a una desgracia o a una enfermedad de realmente quedarse con deudas. Y eso es una cosa muy grave, muy complicada. Y otra cosa que también hablábamos, creo que antes de comenzar con este programa, era el tema de los créditos, ¿no? Con este decreto se está prohibiendo que el Banco Central de Bolivia otorgue créditos a las empresas nacionales. Y esto es una cosa que no se está hablando para nada y es súper importante, ¿no? Las empresas Porque estratégicas, ¿no? exactamente, y es grave porque las empresas nacionales no van a poder recibir créditos del Estado boliviano. Es una contradicción tremenda porque si tenemos cualquier empresa que necesite un crédito para hacer una inversión, no estoy hablando de una empresa que esté quebrando, que necesite pedir un crédito para hacer cualquier inversión, para crecer, para lo que sea, no va a existir. Los créditos van a ser y la plata va a ser para las empresas transnacionales, no para las empresas bolivianas. Esa es una cosa muy grave. Y esto, como decíamos, que ya es muy grave, es solamente el inicio de todo. Eso es lo peor. Si Rodrigo Paz está haciendo esto en los primeros días, ¿qué hará en los días siguientes? ¿Y qué hará si no lo frenamos además? Porque aquí hay otra cosa que tú, Cristian, decías al principio del programa que es muy importante. Si bien hemos repasado que este decreto es ilegal porque se está cagando en la Constitución y contradiciendo cosas que dice la Constitución, y además dice explícitamente que está por encima de la Constitución y por encima de todo cosa que es ilegal porque la Constitución es lo que debe ser respetado, si dejamos que estamos dejando estos días que esto pase, porque no ha salido el Tribunal Constitucional que debería salir a decir nada, que es una entidad con poder por algo, que tiene que hacer que la Constitución se respete o llamar la atención cuando hay normas que no respetan la Constitución, porque para eso es que está el Tribunal Constitucional, justamente para que no pasen estas cosas, no dice nada. Entonces, es una cosa muy complicada porque los organismos del Estado que deberían decir algo están totalmente comprados, no dicen nada. Ya sabemos que desde los tiempos de Luis Arce son gente que no no debería estar ahí, hablamos de los autoprorrogados y demás, pero ahora es mucho más grave porque se está cometiendo una irregularidad, se está violando la Constitución. Y lo más grave va a ser, si esto sigue, por decirle, Rodrigo Paz, qué sé yo, lo primero que va a hacer es vender BOA o vender el teleférico. Va a ser ilegal su venta porque en principio es ilegal el decreto. Pero ¿qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer cuando Rodrigo Paz salga del poder y venga el presidente que tenga que venir? ¿Y qué vamos a hacer? Si ya se ha hecho una venta ilegal, vamos a decir que nos devuelvan, si ya va a ser propiedad de Doria Medina, por decirles, ¿cómo vamos a hacer esto? Esa es una cosa bastante complicada que nos tenemos que poner a pensar, porque más allá de que sea ilegal, lo están haciendo, están consiguiendo hacer que normas que son ilegales, que no están bien, que no están ni bien escritas, se respeten por medio de billetear a todo el mundo, claramente igual que ha hecho el gobierno de Luis Arce. Pero esto es mucho más grave porque está concretando toda la cancha que había preparado Luis Arce ya para vender el país y que no haya vuelta atrás. Eso es a lo que me quiero ir. Más allá de que esto sea ilegal, si logran hacer estas ventas, si logran privatizar, si logran hacer contratos para extraer litio, para extraer, qué sé yo, goma o X recursos que nosotros tenemos a 20 años, a 30 años, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a poder hacer nosotros luego con esto? Y además, luego se vienen las otras cosas más graves. ¿Qué vamos a hacer si nos hacen tomar un crédito con Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional? Que claramente es su intención también, porque ya es como decías tú, Cristian, ¿no? Al principio, ya Estados Unidos está asomando diciendo que Bolivia va a ser beneficiaria de no sé qué programa y de no sé qué otro programa y demás. Y con eso vienen las condiciones y con eso vienen los credititos pequeños y todas las cosas. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros tengamos que pagarle 40,000 millones de dólares a Estados Unidos de acá a 50 años? ¿Qué vamos a hacer? Esa es una cosa que creo que la gente tiene que ponerse a pensar, que nos tenemos que poner a pensar todos, porque no es tan fácil como que se va el presidente y se van estas cosas. No es así. Y además, más allá, como decíamos, de lo del gasolinazo, a mí me parece bastante una cortina de humo el tema de la gasolina, que nos está haciendo olvidar o está intentando que la gente no sepa lo que pasa por detrás, no sepa todas estas cosas que están intentando hacer por detrás ellos, porque además hay una cosa que hay que decir, el tema de levantar la subvención para nada soluciona el problema de desabastecimiento de combustibles. Lo estamos viendo estos días, seguimos con filas, sigue sin haber gasolina, sigue sin haber diésel. Porque el levantar la subvención, ¿qué está haciendo? Que ellos no gasten esa plata, pero ellos no tienen los dólares para comprar el combustible. Y además, como hemos denunciado más de una vez, no han auditado ni han hecho nada. Toda la gente que trabajaba acá en el gobierno de Luis Arce, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sigue trabajando ahí. Es decir,
siguen haciendo las mismas matufias con la gasolina y no sabemos cuánta gasolina hay, cuánta gasolina compramos y cuánta no compramos, y no vamos a solucionar el tema de que no haya gasolina. Las filas van a seguir y seguir como han seguido estos días sin subvención, ¿no? No sé, Cristian, si tú querías añadir algo. Sí, bueno, una pequeña precisión en el tema de la prohibición de los créditos internos. En el artículo 110 está, ¿no? Donde dice, queda prohibida la concesión de créditos internos por parte del Banco Central de Bolivia a las empresas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Un poco lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, ya vimos en conferencia de prensa alguna autoridad del gobierno, no recuerdo quién, que por ejemplo decía que en yacimientos de litio no tiene recursos para cumplir la deuda de la gestión 2026 y que se encuentra en un estado de prequiebra. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que durante el gobierno del presidente Evo Morales, el proceso de desarrollo, de investigación, de construcción de las piscinas de agua y de la industrialización del litio ha sido todo un proceso que lo hemos hecho de forma soberana, de forma digna y que ha demorado alrededor de 10 años. El gobierno de Yanine Áñez y Luis Arce se ha encargado de desmantelar el proceso de industrialización del litio y Rodrigo Paz lo va a terminar de liquidar. Y yacimientos de litio, al no poder acceder a estos créditos del Banco Central para cumplir algunas obligaciones que tienen pendientes, no les va a quedar otra que decir y justificar la venta de yacimientos de litio, la privatización. A eso se refiere este tipo de artículos que están en el decreto 5503 y va de la mano de esto que ya nos anunciaban de cerrar empresas estatales, venderlas. Estamos repitiendo tal cual de forma trágica lo que ha pasado con Víctor Paz Estensoro, con Jaime Paz, en la época de las privatizaciones, en el decreto 21060. Entonces, realmente es triste como bolivianos y bolivianas ver este retroceso y la destrucción del Estado plurinacional y todas estas conquistas. Por eso, tal vez para concluir y para ir concluyendo, Kiara, es importante estas manifestaciones que están habiendo en las calles de los diferentes sectores y hay que entenderlo, el fondo de por qué las protestas, porque no es solamente el combustible, y eso hay que dejarlo claro. El combustible afecta inmediatamente al incremento del costo de vida, pero hay estas otras medidas que ponen en riesgo la soberanía, la estabilidad de la economía de nuestro país, el futuro de nuestro país. Hemos vuelto a esa república donde las transnacionales se llevaban el 95% de las ganancias y se quedaba para el Estado solamente 5%. Hemos vuelto a la privatización, a la época de las privatizaciones de la carretera. No queremos pensar que van a atreverse nuevamente a querer privatizar hasta el agua de lluvia como querían hacerlo en Cochabamba. Entonces, todo eso nos indigna. Todo eso nos llena de rabia y dolor porque justamente son las clases humildes las que siempre sufren el ajuste, mientras los ricos se hacen más ricos. Vemos familias que antes desayunaban con un pancito, con 2 pancitos para compartir entre 4 miembros de una familia. Ahora van a tener que compartir un pan o a veces no van a poder comer ni un solo pan. Y esa es la realidad a la que nos está arrastrando. Primero la crisis en la que nos dejó Luis Arce Catacora, el peor gobierno de la historia, pero esto va a ser la estocada final que nos va a dar el gobierno de Rodrigo Paz. Eso es lo lamentable de este decreto, Kiara. Fuerza para todos los compañeros y compañeras que están en las calles protestando, reclamando por tener una economía digna y sostenible para todos los bolivianos y bolivianas, y no solamente para un sector privilegiado. El tema del combustible, desde el instrumento político se había propuesto el levantamiento de la subvención, pero de forma gradual y de forma sectorial. ¿Para qué? Para que vaya acompañado de algunas medidas sociales que no terminen de afectar a las clases más humildes, que no hagan insostenible su calidad de vida. Pero este gobierno le metió así sin anestesia, en el mismo decretazo le metió el tema de combustible, le metió el tema de la pérdida de soberanía, la entrega de nuestros recursos y la precarización laboral en nuestro país. Creo que eso es lo importante, Kiara, que hay que informar a los compañeros y compañeras y todo el debate que hemos tenido analizando el decreto el día de hoy. Bueno, sí, todo es muy, muy importante. Creo que todo lo que hemos hablado hoy, mucha gente no ha tenido el tiempo porque estamos en tiempos navideños, en tiempos de fiestas, y todos tenemos trabajo, obligaciones. También es una cosa que ha aprovechado, yo creo, el gobierno a hacerlo ahora para que la gente no se entere de lo que estaban haciendo, para que no se entere de lo que estamos diciendo ahora, todas estas cosas que tiene el decreto. Creo que es importante repasar. Y bueno, con esto y con este saludo de fuerza y con un saludo para vernos en las calles, en las manifestaciones, en las redes sociales también, manifestándonos, pero sobre todo en las calles. Creo que nos despedimos de este matecito de coca. Nosotros vamos a estar también en la calle con el pueblo organizado, intentando y hasta lograrlo. Ojalá que sí, que este gobierno se vaya para atrás y no dejar que estas cosas pasen. Pero bueno, con eso nos despedimos y un saludo a todos y a todas, como siempre, y nos vemos en un próximo matecito de coca. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Matecito de coca.